Acompáñame en este tour por la cultura y las artes. Buenas tardes, queridos amigos. Una semana más estamos aquí en las artes dando guerra y esta vez se me ha perdido el Yeti otra vez. Pero bueno, el Yeti vendrá supongo que dentro de una hora y media y podremos hacer el Yeti también. Pero mientras tanto estáis aquí conmigo. Soy vuestro colega, compañero de viaje por el mundo de las artes, Manuel Torres, desde Vancouver, desde Canadá, desde Port Coquitlam para el mundo, para los que nos quieren escuchar, para aquellos amantes del arte. Este programa está hecho por y para vosotros, incluyéndome a mí, porque a mí también me fascina el arte. Y bueno, como decía antes, esto se me ha perdido el Yeti. Espero que si no viene antes de una hora y media, le he dado una hora y media de margen, que ya bueno, yo creo que es bastante. Me daréis la razón vosotros, queridos amigos. Esto, pues empezaremos mientras tanto vamos a hablar de los temas que nos respectan, porque la semana pasada no tuvimos programa, pusimos una repetición, y esta semana venimos otra vez dando guerra. Y quería hablaros un poco, tengo varios temas de los que os quería comentarlos con el Yeti, pero bueno, si el Yeti viene y se puede apuntar bien, y si no, pues vamos a ir hablando, os voy a ir contando yo un poco sobre estos temas que a mí me inquietan y creo que os van a interesar, como es el tema. Vamos a empezar primero con hablar un poco de cine, porque dije, vamos a hablar de Picasso y tal, pero bueno, Picasso es el tema de... Es un autor al que me gustaría dedicarle un programa completo, un artista sin igual, que mucha gente, ha tenido sus pros, sus contras, tiene sus luces y sus sombras, y los que siguen la televisión, la serie Genius, la serie de Genios, Genius, que la primera temporada es la primera serie de televisión realizada por la National Geographic, que trata sobre la vida de Einstein. Cada temporada va a seguir a un personaje singular del siglo XX, que yo supongo que de la historia, pero yo creo que más bien van a hacer un personaje de genio, pero del siglo XX. Y en un principio la primera temporada es sobre Einstein, que está bastante bien, es una serie que recomiendo, es interesante, vas viendo pues cómo era Einstein, los entresijos de la mente de Einstein, pero desde una perspectiva un poco diáfana, un poco más bien basándose en su vida más que en las complejidades de la obra, ¿no? Porque, la obra de Einstein es realmente complicada para el común de los mortales. Yo mismo, que yo soy de humanidades, tampoco entiendo en gran profundidad pues los misterios que entrañan la física tan revolucionaria, la teoría de la relatividad de Einstein. Y sin embargo, la serie Genius, que es la primera serie de National Geographic, intentan contarnos un poco pues cómo era esta persona y qué le llevó a hacer pues lo que consiguió hacer, y sus inquietudes desde joven hasta que se convierte mayor y tiene que huir de la Alemania nazi, a pesar de ser ya una persona totalmente, él es de nacionalidad suiza, de origen suizo, y se acaba nacionalizando alemán, y luego se emigra a Estados Unidos y acaba nacionalizándose también americano y dejando otras nacionalidades, y muere en Estados Unidos, pero en un principio era de origen suizo, y vas viendo pues cómo era la personalidad de esta persona tan revolucionaria. Y la próxima temporada, es una serie de 10 capítulos, si mal no me falla la memoria. La próxima temporada van a hablar de Picasso, de Pablo Picasso, el gran genio español revolucionario de la pintura contemporánea mundial, contemporánea, universal, no se puede decir, porque cuando se habla de algo contemporáneo se parece como que es más actual, ¿no? Pero en realidad ya estamos hablando de una persona cuya contribución empezó a principios del siglo XX. Ya en 1907 había pintado Le Demoiselles d'Avignon, que es quizá la obra más importante, una de las obras más importantes de la primera mitad del siglo XX. Si cada siglo tuviera una obra, yo diría que el siglo XX, si hay una obra particular que define el siglo XX, es la Demoiselles d'Avignon, las señoritas de Avignon, que están pintadas como si fueran unas máscaras, un poco con las reminiscencias de las máscaras africanas, y al mismo tiempo con esas carnes que recuerdan vagamente a las odaliscas de Ingres. Sin embargo, ahí está, ¿no? Todo ese mundo icónico, toda esa tradición de la pintura, que es lo que hace grande a Picasso, ¿no? Porque él bebe de la pintura universal y luego le da su vuelta de tuerca
personal, ¿no? Es una persona que bueno, pues que coge la pintura del siglo XX y del siglo XIX, sobre todo de principios del siglo XX, parte del impresionismo y del simbolismo, parte de pintores como Degas, como Cézanne, y sigue por esa estela, ¿no? Y por los fauvistas, por pintores como Marsegal, pintores como Matisse. Bueno, Matisse era contemporáneo y supuestamente tenía una pelea con él, pero sí lleva un poco, Matisse es un poco anterior a Picasso. Y sin embargo Henri Matisse se escribe Matisse con 2 S. Y entonces esto son los 2 pintores quizás de los más importantes del siglo XX, el parte del simbolismo y parte del postimpresionismo y del impresionismo tardío, para evolucionar hasta lo que se llama luego el cubismo. Aunque Picasso es conocido por el cubismo, tiene varias etapas. También tiene una etapa surrealista y tiene una etapa cubista, tiene una etapa más bien simbolista, tiene una etapa anterior que es como postimpresionista, como impresionismo tardío, que recuerda a Edouard Manet. Pero de eso me gustaría hablar más en detalle cuando esté por aquí el colega Yeti y presentarles a ustedes un programa bien documentado, porque la verdad es que a mí me apetecía un poco hablarles más bien de otras cosas, ¿no? Me apetecía algo un poco más refrescante, en vez de meternos algo tan heavy, tan duro como ese, pues un poco la obra de Picasso, porque parece que todo el mundo la entiende, o que todo el mundo más que entenderla se posiciona muy radicalmente delante de la obra de Picasso, ¿no? Es ¿me gusta o no me gusta? O esto lo podría hacer cualquiera. Y es una obra que en realidad es muy difícil a veces mucho más difícil de lo que parece intelectualizar. Es una obra realmente compleja y es una obra de una persona que tenía, pues como ya he dicho, un conocimiento tan profundo de la pintura, que en muchas de sus pinturas hace referencias a otras formas de arte, hace referencias al arte antiguo, hace referencias al arte griego, hace referencias a la historia del arte, como ya he dicho. Me gustaría dedicarle un programa especial y recomendarles a ustedes la serie Genius, que la primera temporada habla de Albert Einstein, y la segunda temporada va a hablar de Picasso, pero ya será el año que viene, empezará en el mes de mayo. Y bueno, espero, os la dedico a ustedes, mi querida audiencia. Y nada, deciros, animaros que veáis esa, y si queréis ver más series también, os apetece en verano, aunque en verano es más bien de estar en la playa y de visitar museos, si te cuadra, pero sobre todo la gente, hombre, en verano siempre suele haber temporadas de teatro al aire libre, suele haber esto de Bar on the Beach aquí en Vancouver, que es algo que yo recomiendo porque siempre ponen obras interesantes. Este año van a poner The Twelfth Night de Shakespeare, y yo la verdad es que bueno, no es una época como para meterse en un museo, ¿no? Quizá la época para meterse en un museo más que el verano, aunque en verano la gente tiene más tiempo pues de viajar, de culturizarse un poco. Siempre te llama un poco como quizá esos días más de invierno, más de otoño, más de quizá de primavera, donde dices, está lloviendo, no hace tal, me voy a refugiar en el museo, ¿no? Quizá es un poco más, aunque bueno, si te realmente te apasiona el arte, pues cualquier época es buena, sinceramente. Y quería hablarles a ustedes un poco de cine de autor. ¿Por qué? Pues porque me acordé estos días que estaba preparando el programa y dije, es que ahora con todos los blockbusters del verano, que si Wonder Woman, que si la nueva de Blade Runner, que si esto, que si lo otro, que si la nueva película de Despicable Me, que si tal, o sea, dije, es que no hay espacio para la reflexión, no hay espacio para el cine de verano, que es tan delicioso, ¿no? Que a todo el mundo nos gusta estar ahí en verano de repente al aire libre viendo una película, pero siempre ponen películas así como blockbusters y tal, y ¿por qué no? Hay que hacer un cineforum, deberíamos de hacer aquí en Las Artes un cineforum en Vancouver un poco más elevado, ¿no? Un poco de películas de verano, ¿no? Y poner, por ejemplo, Los 400 golpes de esa gran película de la Nouvelle Vague de François Truffaut. Y bueno, y digo yo, ¿por qué no hacerlo en verano? El otro día estuve también yo en un cineforum de verano y dije, qué maravilla. Estaba viendo, para los que les guste, Rocky Horror Picture Show. Qué película, fíjense. Y eso que es una película, bueno, me decían mis amigos los que fui a verlo, es una película mala, ¿no? Es una película refrescante, ¿no? Incluso a día de hoy, porque la gente, sobre todo si va a ver películas un poco de cine culto, la gente pues no puede abuchear, no puede hacer lío, no puede gritar en la sala. Y sin embargo, Rocky Horror Picture Show, que el otro día la pusieron del domingo al lunes, la noche del domingo, la madrugada, que lleva hasta la madrugada del lunes, pues la gente podía abuchear, podía tirar cosas, o sea, todo lo contrario de lo que desacralizar el cine, ¿no?
Y un poco, claro, eso me hizo pensar, es que teníamos que hablar un poco de cine de autor. Es que estaría bonito hablar de cine de autor. Yo os he preparado un poco un programa de cine de autor, así para el verano, que es un poco ligero y a todo el mundo le gusta el cine, y para qué no, para abrirles un poco la curiosidad de aquellos que nos están escuchando y digan, es que yo siempre he oído la palabra, ¿sabes? El término cine de autor, que es un término que se utiliza muchísimo en Europa, no tanto en América. Yo aquí no he oído a gente que le gusta el cine tanto hablar de cine de autor, pero en Europa es un término fundamental. Así que yo creo que vamos a entrar un poco en el tema de lo que es el cine de autor. Cine de autor, cuando alguien habla de cine de autor, se refiere principalmente a el cine como dirigido por una persona, donde el director es el que firma la película y el director es como el artista que dirige al resto del grupo, ¿no? Es como una especie de director de orquesta, eso se refiere uno con el cine de autor. ¿Por qué surge y de dónde surge la idea de cine de autor? Bueno, los orígenes de Hollywood, de la historia de Hollywood, antiguamente, y del cine. El cine surge en Europa y en Hollywood a la vez. En Europa lo inventan los hermanos Lumière y en Estados Unidos, en América, surge, siempre dicen que el origen del cine viene de Edison, de Thomas Alva Edison, que decían que había inventado el cinematógrafo curiosamente en la misma época. Es difícil saber quién lo inventó antes. Y bueno, dicen que los hermanos Lumière un poco, pero bueno, la idea es que el cinematógrafo, la base del cinematógrafo ya existía, y existía pues con el tema de la cámara oscura, ya existían las lentes, ya existían las fantasmagorías, ya existían todo ese tipo de cosas. Y el cine autor, esto es una evolución del concepto autoral. Las películas durante muchos años nunca, o sea, el director era simplemente, ¿cómo decirlo?, un trabajador más de la película, ¿no? Como era el director, era el fotógrafo, como era el que manejaba, pues pongamos, los decorados, como eran los actores, simplemente parte del ensamble. Y la película pertenecía, y aquí en América sigue perteneciendo, y en todas las partes del mundo en general, pertenece al productor. El productor es el que paga la película, es como el inversionista. Entonces el inversionista paga por una película y dice, bueno, vamos a ver, yo dedico este dinero a este proyecto, y este proyecto, sobre todo en América, me tiene que generar tantos réditos. En Europa son proyectos un pelín más pequeños, con bastante menos presupuesto, no un pelín, muchísimo más pequeños, con bastante menos presupuesto, aunque el cine europeo siempre ha intentado alguna vez como hacer, ¿cómo decir? No intentar hacer sombra, pero sí intentar un poco, no tanto competir, pero bueno, sí hacer frente al cine europeo, sobre todo con grandes directores como por ejemplo Luc Besson, que este año va a presentar la película Valerian, que Valerian debería llamarse pues como el cómic, ¿no? Que es no solo Valerian son dos protagonistas, son una pareja, hombre y mujer, y es uno de los primeros cómics, que es otro movimiento del cual hablaremos esto alguna vez en el futuro. Haremos un programa dedicado a los humanoides asociados. Es un proyecto que sale de esa época, de Les Humanoides Associés, que fue un movimiento, bueno, fue una revista, una publicación francesa, que en los años 70, en donde estaba Moebius, en donde estaba Druillet, donde estaban muchos artistas que luego evolucionaron y se acabaron convirtiendo en grandes artistas del cómic y del cine, como es el caso de Jodorowsky. Jodorowsky estaba metido también con Moebius. Jodorowsky, lo que pasa es que más que dibujante, que también lo era, tenía un libro de tiras cómicas que se llama Relatos Pánicos, porque Alejandro Jodorowsky estaba en el movimiento pánico junto con Fernando Arrabal y con Roland Topor, del cual hablaremos algún día mucho más en profundidad. Y bueno, acababa haciendo cine, por eso digo cine de autor. O sea, Jodorowsky ahora va a presentar Endless Poetry en inglés, que se llama Poesía sin fin. Es una película netamente de autor. Es una película diseñada por un director. El cine de autor, cuando se habla de cine de autor, es un cine hecho por un director que tiene una visión, que se implica mucho en el guión, que se implica en todos los papeles y en todos los aspectos de una película para hacerla completamente suya. Y el término autor viene de un artículo, aunque ya habían teorizado los críticos e historiadores del cine, André Bazin, bueno, uno de ellos era André Bazin, habían teorizado. En los años 60 existe, bueno, ya los teóricos de la Nouvelle Vague, y entre ellos François Truffaut, escriben una serie de artículos, uno de ellos que se llama sobre la cuestión autoral, en donde se habla de que el director en realidad la película no pertenece al productor, al contrario de que lo que se piensa en Hollywood, pertenece al director.
Y el director es el que hace la película y hace que sea como debe de ser. Es el que le da la impronta y es en realidad, aunque el otro pone el dinero y el producto al final acabado, pues esto, la explotación es suya, en realidad, o sea, tú puedes contratar a un director y el director puede dirigir pésimamente y el autor, pues y si no es un buen director, pues es un poco el concepto que tienen muchas películas de Hollywood, sobre todo de la primera parte del siglo XX, ¿no? En la primera etapa del siglo XX, en el cine americano, por ejemplo, grandes productores de las grandes productoras de cine, como por ejemplo, bueno, vamos a hablar de, por ejemplo, Louis B. Mayer, de Irving G. Thalberg o David O. Selznick, grandes productores de la historia del cine, pues hacían películas en función de, pues compraban los derechos de novela y decían, voy a buscar a un director que me dirija esto. Y entonces, bueno, luego los críticos franceses, que les gusta también mucho el cine americano, han considerado a muchos de estos directores autores también, pero en un principio eran directores por encargo. O sea, gente como George Cukor eran directores por encargo. O sea, gente como, bueno, pues como Todd Browning eran directores por encargo. Si hacían una película donde te ofrecemos esta película, ¿te interesa? Y el primer director que un poco empieza... Hay una serie de directores que empiezan a romper un poco esos paradigmas, ¿no? Uno de ellos es Erich von Stroheim, otro de ellos es Dwight, bueno, el director de Nacimiento de una Nación, que ahora me vendrá a la cabeza. Bueno, ahora me viene, luego lo digo, si no... Espérate, si no lo busco aquí, Death of a Nation. Pero bueno, entre ellos hay una serie de directores que buscan esto, es salirse un poco del sistema del establishment de Hollywood, porque el sistema establecido por Hollywood de las productoras es básicamente un poco cerrado. Es un poco de la película me pertenece a mí, Dwight W. Griffith, que es uno de los creadores del lenguaje cinematográfico, aparte de directora, productor, hacía todo. Hacía también esto de actor, escribía, bueno, hacía... Pero sobre todo cogía lo que se dedicaba a hacer, era adaptar novelas baratas y hacer las películas. Y bueno, Dwight Griffith, una de las cosas que hace es crear el lenguaje cinematográfico. Pero al mismo tiempo también una serie de directores que un poco se salen de esa norma, ¿no? Se salen de la norma de voy a hacer la película tal y como me la dice el productor, ¿no? Hay productores que, pues, que son tremendamente personalistas, como Irving G. Thalberg o como David O. Selznick, que aparte de verlas ¿sabes? Que aparte de supervisar las películas a nivel de inversión también toman decisiones muy por encima del director, que es supuestamente el que tiene la visión artística, cosa que le revienta, por ejemplo, a directores como Erich von Stroheim o como Griffith, que también se autoproducía. El problema de Griffith es que luego, claro, tenía grandes visiones, crea una película como El Nacimiento de una Nación, que es un éxito, y luego dice, voy a crear otra película que va a ser totalmente todavía más revolucionaria y más impactante, y va a ser la contrapartida de El Nacimiento de una Nación, que es una obra que en el fondo trata sobre el nacimiento del Ku Klux Klan, y en ese momento pues le tachan de todo, le tachan de pues de racista y tal. Estamos hablando de una película que es de 1915, ¿eh? O sea, es una película que tiene más de 100 años, porque estamos en 2017. Yo creo que eso es uno de los primeros momentos en donde el cine americano, por ejemplo, toma esa conciencia, ¿no?, de autor. Pero bueno, es que este caso es un poco raro porque realmente Griffith también se producía sus propias películas, entonces es como un poco como si estuviéramos hablando también de otro director tan singular de la historia del cine como es me fallan las memorias, madre mía, estoy con Alzheimer incipiente. Pero bueno, perdón a los que tengan familiares con Alzheimer, yo también tengo algún familiar con Alzheimer, no voy a decir quién. Pero bueno, esto como otros directores, o sea, en ese momento también se autofinanciaban sus propias películas. Y entonces, pues en el momento en que empieza a hacer intolerancia y se invierte toda su fortuna, no tiene el éxito que pensaba que iba a tener, y pues fracasa completamente. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? O sea, a veces eso es una cosa que pasa bastante en el mundo del cine. O sea, también le pasó a Michael Cimino después de hacer El Cazador, se metió en Las Puertas del Cielo y acabó arruinado. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es una cosa que sucede, el cine es un negocio
Y desgraciadamente es un negocio, y si haces muchas películas y todas las películas son malas, pues te vas a la quiebra. Aunque tengas un éxito, muchos fracasos no equivalen a un éxito, te vas al tacho. Uno de los directores que, a pesar de ser un director comercial, ha tenido muchísimo éxito en sus películas a lo largo de, yo creo que uno de los directores más exitosos de la historia ha sido Steven Spielberg. Steven Spielberg se le llega a considerar incluso autor. ¿Por qué? Porque marca esa impronta muy personal en las películas, pero bueno, aparte él es su propio productor. Y autores y otros autores, quizás la cuestión autoral se ve mucho más claramente a partir de Ciudadano Kane. Directores como Orson Welles, que además vienen de impactarse durante un tiempo en Europa y de vivir una época pues en Irlanda y de vivir otras y de dar vueltas pues por Europa y de conocer y dedicarse, bueno, en una persona tremendamente culta que viene del mundo del teatro y dirigía una compañía teatral, crea la gran obra maestra que es Ciudadano Kane, que es su película número 2. Todo el mundo dice, ¿es su primera película? No es su primera película. La primera película de Orson Welles se llama Too Much Johnson. Es una película que estaba desaparecida durante mucho tiempo y fue la primera película de Orson Welles. Una película que dirige y en la que actúa con Joseph Cotten, que es otro actor que también sale en la película de Ciudadano Kane, y en donde estrena un poco, donde hace sus prácticas. Y pensaba que estaba desaparecida y se encontró, pues apareció. Igual que aparecieron, pues que de repente aparecen, pues por ejemplo, copias completamente pues íntegras de películas como por ejemplo Metrópolis, de Fritz Lang. Fritz Lang es otro de esos directores de los comienzos del cine, pero es que en Europa está un poco más marcada esa cosa, ¿no? De los autores, ¿no? Hasta un poco, casi hasta la llegada de Orson Welles. Esto en el cine americano. En Europa es un poco distinto. El tema del cine ya casi desde el principio los directores tienen un poco más de libertad y tienen un poco más de autoridad. O sea, directores como Murnau, directores como Joseph von Sternberg o por ejemplo Ernest Lubitsch son directores de la época, sobre todo de la época de la Alemania de entreguerras, o Max Reinhardt, que también era, bueno, él era más bien escenógrafo y director de teatro, aunque luego dirige películas en Hollywood. Desgraciadamente no duró demasiado, pero bueno, muchos de estos directores evolucionaron de Europa y se trasladaron a Hollywood. Entonces esta cuestión como del director, como que es el maestro, como que es el que dirige la película y la película tiene que ser suya, por encima incluso de los requerimientos del productor, y tiene que estar de uñas y una idea, vamos a decir que es un poco, sí, es un poco europea. O sea, aunque en Estados Unidos ya existían autores, como ya he dicho, como por ejemplo Griffith, sí, en Europa es mucho más, está un poco más marcada dentro del cine europeo esta tradición autoral. Y sobre todo esto después de la llegada del cine alemán, que es la primera oleada en los años 30, después de principios de los años 30 y mediados de los años 40, la primera oleada de directores que vienen de Europa. Porque no podemos considerar a gente como por ejemplo, había actores que venían antes, como por ejemplo actores, directores, y que hacían de todo, como Charles Chaplin, que es casi un autor. Podríamos decir que es un autor, pero bueno, es que Chaplin es un genio. Entonces Chaplin está un poco en una categoría un poco aparte, ¿no? Hay gente que luego está un poco denostado en algunos aspectos en la historia del cine, no sé por qué. Quizá porque era autor cómico y porque sus cortos al principio, igual que Buster Keaton, no, esto pues son comedia, ¿no? Y parece como que la comedia no es tan seria y no es tan profunda, pero claro, tú te ves The General y dices como que esto no es profundo, esto es una obra maestra. O te ves La Quimera del Oro y dices esto es una obra incuestionable maestra del cine, igual que El Gran Dictador. Por alguna razón siempre no se habla de Chaplin como un autor, se habla más bien de gente como Fritz Lang, de Carl Theodor Dreyer, de gente como los que acabo de mencionar antes, sobre todo esos, o gente como Renoir. Y directores así, se habla sobre todo de ellos un poco como los primeros autores, ¿no? Como autores incipientes dentro de la historia del cine. Y luego ya el término autor, como dirían los franceses, ya entra en su mayor apogeo pues a partir de los años 50, pues, y de los 60 con la revista Cahiers du Cinéma, que es la que empieza a apoyar las tesis de que los directores tienen que ser autores y la autoría, el tema de la autoría dentro del cine. Pero sin embargo, ellos, Cahiers du Cinéma, que es una gran publicación, el que quiera leer cine,
y pueda leer francés. Bueno, yo en España disfrutaba de ella porque teníamos una edición en español. Se la aconsejo muy encarecidamente porque hace unos artículos tremendamente interesantes y además bastante más fáciles de leer de lo que cabría esperar. Porque uno dice, es que la prosa y tal puede ser enrevesada, la teoría del cine. No, si la teoría está bien escrita, no tiene por qué ser nada densa. Y esto es la realidad. Ya decía Leonardo da Vinci, ¿no? O sea, la simplicidad es la última manera, the ultimate sophistication, la sofisticación definitiva. Y en Cafés de Cinema, esto escriben pues grandes críticos y críticos que han acabado siendo directores, como Claude Chabrol, como François... hoy estoy con los nombres tremendos. François Truffaut, como Jean-Luc Godard, como Alain Resnais, como creo que he dicho Jacques Rivette, no he dicho Eric Romer. Y claro, toda esta gente refuerza muchísimo este tema de lo que es el tema de la autoría en el cine. O sea, en el caso de Godard, pues las películas de Godard son netamente de Godard, da igual quien las pague. Una película de autor. A Godard no le puedes decir, haz esto o haz lo otro. Y menos Godard. Jean-Luc Godard, que es el director de Al final de la escapada, A bout de souffle. A bout de souffle. No sé, yo, perdónenme por el francés, porque yo no soy un gran... Bueno, no sé hablar francés, básicamente, no soy tan políglota como me gustaría ser, pero desgraciadamente el francés se me escapa, aunque vivo en Canadá. Gente como, pues como ya he dicho, Alain Resnais, son gente como que es el tema de la autoría lo lleva muy a pecho, y bueno, y dentro del cine europeo, grandes directores como Roberto Rossellini, como Vittorio De Sica, por ejemplo. Estos dos, me estoy olvidando ahora del Gato Pardo, que siempre me olvido del pobre hombre, con lo bueno que era. Mira que busque aquí, tengo aquí los apuntes, Luchino Visconti. Y se me olvidaban antes actores franceses, Robert Bresson, Pickpocket. Toda esta gente refuerza muchísimo el tema de la autoría, pero claro, ¿qué es el cine si no se habla de películas, si no hablamos de nombres? Yo de primeras películas como cine de autor, yo siempre he considerado como la primera gran película una de las primeras grandes películas de cine de autor, o que cuando se habla de un autor yo siempre pienso en alguien como Orson Welles, ¿no? Para mí es sobre todo dentro del cine, de lo que se está considerado hoy en día como lo que es las mejores películas de la historia del cine, porque las películas europeas hay muchas que son muy buenas, pero vamos a poner me gustaría poner ejemplos que la gente pudiera fácilmente conseguir ir de ver estas películas y a poder ser en inglés o en español. Porque las películas francesas, algunas de ellas, a pesar de que están muy bien consideradas dentro de la historiografía del cine, a veces pueden resultar un poco difíciles, primero de digerir y segundo de encontrar en el idioma inglés o en el idioma español, porque no existen subtítulos, porque no ha habido interés en subtitularlas, y porque dentro del mundo del cine, igual que dentro del mundo del arte, hay un gran esnovismo. A la gente le gusta un poco, no, yo me la veo sin subtítulos, o yo me la veo con subtítulos y en el idioma original, cuando en realidad hay verdaderos maestros del mundo del doblaje. O sea, yo hay películas que disfruto enormemente después de verlas dobladas, porque no necesito leer el texto. Bueno, en el caso de inglés no necesito doblaje, pero en otros idiomas sí. En otros idiomas, por ejemplo, bueno, en italiano, yo el italiano lo entiendo, pero un doblaje también me ayuda a veces. Y, por ejemplo, los subtítulos sobre todo también. Y sobre todo la gente que no habla otros idiomas, que no habla inglés, de nuestros amigos que nos están escuchando, pues obviamente, si el francés es un problema, pues claro, ¿cómo encuentras estas películas si no están en inglés? Pero vamos a hablar de algunas películas americanas que para mí son de autor, y de autores americanos que se puedan considerar, que podemos considerar también autores. Yo el primero empezaría diciendo, como acabo de decir, Orson Welles. Orson Welles empezaría, si nuestros amigos radioyentes quieren ver alguna película y decir esto es cine de autor. Cine de autor es Ciudadano Kane. O sea, cine de autor es una película que, a pesar de que Orson Welles pues consiguió financiación externa, es una película que es netamente de Orson Welles, que tuvo participación de grandes directores, un gran director de fotografía, tuvo un gran guionista, tuvo grandes actores, y eso hace mucho una película. Eso, tener un gran compendio de gente que te ayude, colabora enormemente en tener una buena película. Pero bueno, la música es de Bernard Herrmann, la de cinematografía es de Greg Toland, que acababa de ganar un Oscar. El guión es de Herman J. Mankiewicz, que era tío de
Joseph L. Mankiewicz, que fue director pues de grandes películas de Hollywood, como The Bandwagon, que en España se llamó Melodías de Broadway, como hay otras y más películas que ahora, bueno, esto Eva al desnudo en España se llamó All About Eve. También, bueno, pone que era Younger Brother, no, tío, hermano mayor. ¿Qué más películas puedo decir? Bueno, Joseph Mankiewicz, no se puede. Julio César, La Condesa Descalza. Joseph L. Mankiewicz no es tan autoral como, por ejemplo, es Orson Welles, que tiene un estilo tremendamente marcado. Cuando hablamos de autor, se habla sobre todo de directores que tienen una impronta poderosísima sobre la película. Yo, uno de los primeros y principales autores de la historia del cine, podría decir que es, sin duda alguna, Orson Welles, y luego algunos anteriores como por ejemplo Fritz Lang o Carl Theodor Dreyer. Dreyer es una persona además que sí tiene una tremenda impronta. Yo sí que hablaría de Dreyer como un autor. Y películas de Dreyer que ustedes puedan conseguir. Dreyer va a ser más difícil de conseguir, de ver en inglés. Yo les recomiendo que las vean aunque sean con subtítulos, películas como Ordet. Dreyer es un director fundamental dentro de la historia del cine y fundamental sobre todo si la gente quiere ver luego películas pues de cine escandinavo, un poco de pues de las que les apetece ver algo de Thomas Vinterberg o de Lars von Trier, o sobre todo del más importante, que es Ingmar Bergman, que es un pedazo de autor como la copa de un pino. Ingmar Bergman es un autor, sin ninguna duda. Ingmar Bergman, que a otro autor como Woody Allen le fascina a Bergman, y esto le fascina, bueno, Woody Allen le fascina a Bergman, y a otro director que también decía que era lo mejor que había visto, que es Andrei Tarkovsky, y también Stanley Kubrick. Son directores que se basan muchísimo en la obra de Bergman. Bergman es un autor, genuinamente autor. Y de Bergman, si les cuesta encontrar películas de Bergman, yo les recomiendo The Seventh Seal, El Séptimo Sello, que no es tan difícil de encontrar y seguro que es más fácil de quizás de las, bueno, no puedo decir que sea más fácil de ver, pero realmente, porque las películas de Bergman son como obras de teatro. Él era director de escena, era director de teatro, y acaba evolucionando a director de cine, porque quería capturar pues esa cosa que tiene el teatro, ¿no? Esa performance, ¿no? Esa vibración que tienen las actrices tan fuertes como Liv Ullmann, que era quizá su musa, y que es una mujer que, vamos, para mí es una de las mejores actrices que he visto en mi vida, y se puede ver en grandes películas como por ejemplo Gritos y Susurros o Fanny Alexander, pero sobre todo Gritos. Si quieren ver una película increíble de Bergman y digan no me puedo perder películas de Bergman, bueno, pues Gritos y Susurros. Y siguiendo con el cine americano, continuando un poco con Welles, ¿qué películas les recomiendo yo de Welles? Bueno, Citizen Kane, les recomiendo Sed de Mal, que en inglés se llama Seed of Evil, no sé, sí, Seed of Evil en inglés. ¿Y qué más les puedo recomendar? Campanadas de Medianoche, Macbeth. Tiene un montón de películas. La verdad es que casi todo lo que hace, bueno, incluso su última película, que fue un falso documental, F for Fake, es todo brillante. Pero cualquier cosa, por donde cojan a Orson Welles, cualquier cosa es increíble. Pero lo mejor y lo más ineludible de Orson Welles, que para mí es un pedazo de autor como la copa de un pino, es Ciudadano Kane. Ciudadano Kane es, para mí, probablemente una de las obras cumbres de la cinematografía mundial, por todo, porque es revolucionaria. Es una película que igual la primera vez que la ves, a mí me pasó, la primera vez que la ves dices, no me llama la atención. Pues no te llama la atención porque estamos ya acostumbrados al lenguaje cinematográfico que utiliza Orson Welles, y ya lo vemos como algo cotidiano. Nos puede pasar lo mismo viendo películas como El Nacimiento de una Nación, ¿no? Que en su momento fueron revolucionarias y ahora han pasado 70 años, 80, 100 años. Qué barbaridad, 100 años han pasado ya de 1915. Más de 100 años. 102. Y nos parecen como que, bueno, ya no nos llama la atención, porque es que, claro, es que el arte hay que contextualizarlo. Eso que el otro día vimos, bueno, me pasaron un enlace en YouTube y hablaba una señora que era crítica de
de arte, de que el arte no hay que contextualizarlo, que el arte se entiende solo, eso no es verdad. Eso no es cierto. O sea, el arte no se entiende solo. O sea, tú, una persona sin ningún tipo de cultura, de ningún tipo, que no haya tenido ningún tipo de entrenamiento visual, la pones delante de la piedad de Miguel Ángel y puede entender o no entender nada. Le puede llegar o no llegar nada. El arte tiene algo de universal. Tiene mucho de universal, sobre todo porque hay aspectos universales relativos a la cultura mundial. Pero yo conozco gente que me han dicho que no le gustaba Roma, porque Roma le parecía todo viejo y solo le gustaban las cosas nuevas, porque eso es educación. O sea, eso es que, o sea, para poder aprender y a valorar las cosas, uno tiene que un poco intentar entender lo que está viendo. O sea, nadie puede valorar la teoría de la relatividad sin entender física, como hemos empezado diciendo al principio del programa, ¿no? Es imposible eso. No se puede entender la física. ¿Y por qué es muy importante la física? Bueno, pues porque hay muchos estudios sobre ella, y ha habido un pozo a lo largo de la historia de tantísimas personas que han estado trabajando en el mundo de la física y que ha permitido que este avance y que al mismo tiempo esta enriquezca la sociedad igual que el arte. O sea, que eso de que el arte tiene que ser entendido sin más, eso es una sobresimplificación. Sobre todo porque el arte pop, por ejemplo, de lo que estamos hablando ahora, que el arte que le llega a todo el mundo, que dicen que le llega a todo el mundo, no le llega a todo el mundo, le llega a todo el mundo dentro de una cultura. Esa es la gracia del arte pop. La gracia del arte pop es que la gente dentro de la cultura americana lo entendía sin saber de arte, pero porque tenía mucho de publicitario y estaba hablando en un lenguaje similar. Pero no es porque la gente no necesitara aprender algo o conocer algo para poder aprender, para poder disfrutarlo, sino porque tenían esa base cultural que por impactos ya no necesariamente intelectuales, activos, sino pasivos, o sea, de ir por la calle y que te están bombardeando con publicidad. Entonces van y te largan la publicidad adelante y dices, pues me llama la atención, claro que sí, me gusta. Pues es lo mismo con el cine, es lo mismo con el arte. Si no lo estudias, si no lo intelectualizas, es imposible que te llegue. Así que nada, Orson Welles, Ciudadano Kane, Sed de Mal, Seed of Evil, son películas fundamentales, películas que no se puede uno dejar de ver. Y vamos a hacer una pequeña pausa ahora en un rato, y así de paso bebo un poco de agua y recupero el aliento. Y continuamos aquí hablando de cine de autor en Las Artes. No se vayan. Continuamos en nuestro tour por Las Artes. Regresamos. ¿Tienes un antojo de un pastel tres leches? Un pie de queso con elote probablemente. ¿Qué tal unas galletitas veganas de lavanda o de chocolate? ¿O una deliciosa y sana granola? En Healthy Treats trabajamos con los ingredientes de la más alta calidad y podemos crear cualquier tipo de antojo que tengas. Visítanos en nuestra página web healthytreatsbc.com o llámanos al teléfono 604-441-8502. Recuerda, Healthy Treats tiene algo especialmente para ti. Escucha todos los sábados de Trovador a Trovador. En el lugar del ombligo de la luna. En punto de las 6 de la tarde de Vancouver para el mundo. Net Radio, creada para ti. Estás escuchando Net Radio, creada para ti. Estamos para ti, Net Radio. Escúchanos, somos Net Radio, viviendo contigo, en el tiempo y en el espacio, donde el sonido lo pones tú, la magia, Net Radio.
Planifiquemos su futuro hoy. ¿Le es difícil ahorrar dinero para el futuro de su familia? Contamos con las mejores estrategias: seguros de vida, ahorro para su retiro. Garantice la educación superior de sus hijos. Yo soy Cristian Basantes, experto en finanzas. De su futuro yo me encargo. Consultas y asesoramiento gratuito al teléfono 778-846-4207. Recuerde, lo imposible es posible. Hola amigos, yo soy Blanca Salvatierra aquí en Vancouver, Canadá, y los invito a compartir conmigo nuestro programa radial El Espejo, todos los sábados a las 10 de la mañana. Nos vemos en El Espejo por Net Radio, creada para ti. ¿Le preocupa la caída de su cabello? ¿Ya no brilla y luce como antes? No se preocupe más. Sistemas de tratamiento Monet tiene la solución. Clínicamente comprobado. Recupere el crecimiento y restaure su cabello en solo 90 días usando Monet. Gima Chater los atenderá con el profesionalismo que ustedes se merecen. Informes y ventas al teléfono 604-317-4970. 604-317-4970. Monet. ¡Qué bien! La hora del lunch. Y la pregunta de siempre, chicos. ¿A dónde vamos a comer? Ven a Playa Tropical, el mejor restaurante mexicano en New Westminster, en el 334 de la calle 6. Pozole, menudo y lunch special todos los días. ¡Flautas! ¡Enchilada de camarón y ceviche de pescado! ¡10 variedades de tacos! ¡Qué rico! Música en vivo viernes y sábado. Prueba la bebida de la casa, nuestra deliciosa Tropicadita. Música, sabor y hospitalidad mexicana. Restaurante Playa Tropical. Menciona este anuncio y en la compra de tu meal un jarrito gratis. Net Radio Online. Escúchanos todo el día, todos los días. Los astros. Un espacio diseñado para ti, donde nos conectaremos con el universo, en un viaje a través de la astrología, para llegar a tu alma. Yo soy Chío Murillo, sanadora holística. Y yo soy Gracieta Salcedo, astróloga. Escúchanos todos los viernes de 6 a 8 de la noche, hora Pacífico. Solo aquí, por Net Radio, la radio creada para ti. Acompáñame en este tour por la cultura y las artes. Y regresamos aquí justo después de esta pequeña pausa a las artes. Y estábamos hablando hasta hace un segundo de Orson Welles. Y voy a seguir hablando de otros autores que me fascinan. Autores accesibles. Pues miren, John Ford, por ejemplo. John Ford, que no haya visto Centauros del Desierto, tiene que ver Centauros del Desierto, The Searchers en inglés. Pero sobre todo, alguien que a mí me parece uno de los grandes autores y además venerado por el mundo del cine a todos los niveles, además de John Ford, Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock es una persona que dentro del mundo del cine ha tenido una contribución increíble. Estaba viendo el otro día un documental sobre uno de esos actores que le fascinaba también a Alfred Hitchcock, aunque era una persona que decía que odiaba trabajar con actores, sobre Cary Grant, y decía que era el actor con el que más le había gustado trabajar. Cary Grant, Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock es una persona fundamental dentro del mundo y es cine de autor. ¿Por qué es cine de autor? Pues sus películas son tan personales que las hace suyas, y es el gran maestro del suspense, del cine de suspense. ¿Qué es el cine de suspense? Que nos quieran preguntar qué es. Pues podemos decir que hay una pequeña diferencia entre el thriller y el suspense. Suspense tiene más de intriga. El thriller puede ser de intriga, pero al mismo tiempo
tiene un poco más, es un poco más, vamos a decir, un poco más sangriento, un poco más dinámico, o un poco más, aunque realmente lo que se habla, cuando se habla de thriller, se está hablando casi siempre de cine de suspense, pero es que el cine de Alfred Hitchcock es realmente suspense de verdad. O sea, no sabes lo que va a pasar, no sabes, o sea, tiene un dominio tal del lenguaje cinematográfico tan pormenorizado que sí es capaz de que te mantienen, sus películas te mantienen realmente en vilo, completa y absolutamente en vilo. Es de esos autores que es capaz de mantenerte completamente, que no sabe lo que va a pasar. No tienes ni idea de lo que va a pasar. Pues tiene muchísimas películas. Yo personalmente, el que no haya visto Psicosis, Psycho, 1960, se la recomiendo encarecidamente. Psycho, Psicosis, que es una película ya casi tardía, ¿no?, de Alfred Hitchcock, porque Alfred Hitchcock tiene una filmografía que se remonta al año 1922 y es de 1960, o sea, ya estamos hablando de un Hitchcock mayor, de un Hitchcock que ya ha experimentado, que ya ha hecho un poco de todo, que ya sabe, o sea, que ya domina el lenguaje cinematográfico y tiene una trayectoria ya considerable. Es una persona realmente completamente consagrada en Hollywood. El Psicosis, Psycho, que además tiene un montón de historias realmente interesantes. Hay una película sobre psicosis muy interesante que la película se llama Hitchcock, que habla sobre cómo Alfred Hitchcock hace Psicosis. Bueno, Alfred Hitchcock, la novela de Psicosis, la lee de Strangis, llega a él y entonces esto le gusta tanto la novela que dice, voy a rodar esta película, y compra todas las novelas que había encontrado, o sea, retira toda la edición. ¿Para qué? Para que la gente, cuando sabe que él va a hacer la película de Psicosis, no se pueda leer la novela y no sepa cómo acaba, y no sepa cómo la ha cambiado, porque él cambia bastante la novela además. Porque claro, eso es otra cosa que también, y es muy inteligentemente. Y es una película que realmente, o sea, hay gente que dice, cine de terror. Está ahí entre el cine de terror, el cine de suspense, el cine casi rozando el cine erótico. La escena de la ducha tiene un punto entre macabro, erótico, entre muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que es una película que además está con letras de oro en la cinematografía mundial, aparte. Y es una película netamente de autor, que otra persona no lo hubiera podido dirigir. Y prueba de ello es que otra persona que está más o menos considerada como un autor, que yo creo que es un autorcillo, ¿no? Vamos a decir, o sea, es un gran director, pero no es de la talla de Orson Welles ni es de la talla de Alfred Hitchcock. Pues es Gus Van Sant. Y Gus Van Sant hizo una versión no plano por plano, es mentira. Hizo una versión de la película Psicosis, donde hay escenas que sí hace plano por plano, donde demuestra que no se puede rodar una película plano por plano, porque pues no tiene sentido. Sin embargo, y bueno, sí tiene sentido si lo hace otra persona muy inteligente, de quien voy a hablar ahora, después. Pero que hace su propia versión, que es otra cosa que también hacía Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock tiene películas que, o sea, es un director que además hace remakes de sí mismo. O sea, ¿cómo puede ser? Pues hizo un remake de sí mismo, Sabotaje, la hace 2 veces. O sea, hay películas que vuelve a hacer 2 veces, o sea, repite de nuevo. Hay varias películas que repite, ¿no? O sea, él mismo se hace sus propios remakes. Increíble. Pues llega hasta ese nivel de sofisticación. Sabotaje la hace 2 veces, la primera versión la hace en 1936, la hace en Europa, y la segunda la hace en 1942 y la hace en Estados Unidos. Y son 2 películas distintas. ¿Qué películas puedo recomendar de Alfred Hitchcock? Bueno, yo recomiendo Psicosis. Luego, pues el que quiera, pues la gente que le guste el cine mucho, pues tiene ahí para elegir a punta pala. Estamos hablando de directores accesibles, autores accesibles. Pues tienes esto, La ventana indiscreta, The Rear Window. Tienes esto, muchísimas, el hombre que sabía demasiado, La soga, The Rope, The Man Who Knew Too Much. Estoy diciendo los nombres en inglés para que los podáis encontrar en inglés o en español. Es que claro, como cambian los nombres en México y en España, a veces es difícil encontrar las películas, ¿verdad?
Me dice, sí, me está leyendo aquí Ernesto y me dice, sí, pues es verdad. Porque cambian un poco, ¿no? Y el colega Rami, además, alguna vez lo hemos hablado aquí en las artes, que cambian los nombres y es difícil encontrarlas, ¿no? Como Bruno Díaz, que es Bruce Wayne en España, o en inglés también. Y hay bastantes, esto que os puedo recomendar, Los pájaros, The Birds. Esto, Marnie la ladrona, en inglés, Marnie, Torn Curtain, la cortina rasgada. Y otra que le fascinaba a otros autores, bueno, iba a decir a un crítico español, que es de Pumares, es Rebeca, una de las primeras películas que hace Hitchcock en Hollywood, 1940, interpretada por el grandísimo Laurence Olivier. Laurence Olivier, que también es director, no es esto, y es interpretada también por John Fontaine, y George Sanders, y Judith Anderson y Gladys Cooper. Tengo aquí la ficha técnica, no es que me lo sepa de memoria, pero bueno, es una película realmente fascinante también, Rebeca. Y es una película que a mi padre le gustaba mucho, aparte, le gusta mucho. Y aquí le envío un abrazo, igual que a toda la gente que nos está escuchando, a mi madre, a mi padre y a los padres de Rami, que siempre se lo dedicamos. Rebeca es una película muy interesante que yo recomiendo, que no es de las películas, yo creo, fundamentales de Alfred Hitchcock. Sí, es una película que está muy bien dirigida y es muy significativa dentro de la filmografía mundial, pero yo creo que para recomendar películas, yo de Hitchcock recomendaría siempre las típicas, ¿no? Los pájaros, Psicosis, North by Northwest, con La muerte en los talones, pone aquí al lado, Intriga internacional. No sé cuál será la que encuentren ustedes aquí en Hollywood, en Estados Unidos o en México, pero bueno, North by Northwest, que además la interpreta Cary Grant. ¿Qué películas más recomiendo? Pues Sospecha, 1941, La sombra de una duda, gran película también. Tiene grandes películas, tiene Topaz, Frenesí, tiene La ventana rasgada, y la última película que hizo, Family Plot, que a mí no me gustó, la trama macabra. A mí no me gustó, personalmente. Yo no... de las últimas películas, quizá la última gran película de Hitchcock, para mí quizá es Topaz o La cortina rasgada. Marnie a mí personalmente no me acaba de convencer. Yo creo que después de Los pájaros no hace gran cosa para mí, pero bueno, cada uno que elija su propio, pues eso, que elija su propia condena dentro de las películas. Pero bueno, y hemos dicho ya dos autores. Me gustaría deciros también que antes empecé a hablar de él, de John Ford, y John Ford es otro de esos autores. John Ford es realmente un autor, aunque cuando los críticos franceses hablan de autores suelen hablar siempre, pues también hablan de John Ford, porque John Ford es fundamental, pero también suelen referirse a Nicolas Ray. Nicolas Ray, que tiene grandes películas también. O sea, tiene películas como Realmente sin causa, Rebel Without a Cause, por la que gana además el Oscar al mejor director. Y también tiene, pues eso, grandes películas muy recomendables, como por ejemplo, bueno, cuidado, que acaba de llegar aquí Checo, 55 días en Pekín, Rey de Reyes. Pero yo personalmente, mira, de Nicolas Ray, del que siempre hablaban como gran director, y además ponen de ejemplo una de sus películas que también es muy significativa, se llama Johnny Guitar, quizá uno de los primeros westerns clásicos. Muy recomendable, Nicolas Ray. Quizá menos autor que John Ford. John Ford además es un director que gana, creo que 3 veces el Oscar al mejor director, por Las uvas de la ira, por Qué verde era mi valle y por El hombre tranquilo. No, espérate, que lo gana 4 veces, sí. Que no me confunda yo. 1, 2, 3 y 4 veces, fíjate, qué barbaridad. Y por El informador, que siempre me olvido de ella. Pero vamos, yo películas de John Ford, es que John Ford es un director tan completo. Es un director que es muy interesante. Se puede hablar de él como un autor porque tiene una firma autoral en sus películas. Tiene un estilo característico. Tiene un estilo que no es el estilo de otros directores, que es reconocible, con esos grandes planos de una serie. Eso de involucrarse también en el guión.
y tiene pues esos planos, esas vistas de Monument Valley, hasta el punto de que, claro, filmaba tanto y tantas veces Monument Valley que ya nadie después de él ha podido rodar Monument Valley, porque claro, parece que en cualquier momento que te pones a rodar en Monument Valley le estás haciendo un homenaje, y ya todo el mundo dice, le estás haciendo un homenaje a John Ford. Pues es que claro, John Ford rodó tanto en Monument Valley, pero es que John Ford, en contra de lo que parezca, era un gran autor y al mismo tiempo era una persona tremendamente, a pesar de no haber nacido en Estados Unidos, bueno, sí, nació en Estados Unidos, pero era de origen irlandés. Espérate que lo voy a comprobar, no vaya a ser, se lo voy a comprobar a ustedes. Keith Elizabeth Main, sí, Estados Unidos, era de origen irlandés, por eso hace El hombre tranquilo, que es una película sobre un boxeador que vuelve a su pueblo de Irlanda. Rodaba tanto en Monument Valley que luego los directores decían, claro, no me voy a volver a rodar nada en Monument Valley para que nadie, pues que nadie parezca, pues para que no parezca que le estoy haciendo un homenaje a John Ford, que claro. Y yo les recomiendo sobre todo que ponen El hombre tranquilo. El hombre tranquilo es una película que con el tiempo la gente la ha acusado de como de machista, entonces yo es una película que no quiero recomendar porque no quiero recomendar porque puede llegar a ser un poco controvertido, pero sí les quiero recomendar una película. Les quiero recomendar varias películas de John Ford. Una de ellas es La diligencia, que es quizá la primera gran película de John Wayne, y la otra es Centauros del desierto. Y Las uvas de la ira, por supuesto, pero sobre todo Centauros del desierto. O sea, en España se llama Centauros del desierto, en inglés se llama The Searchers, y es una película que está rodada de una manera, no llega a ganar el Oscar al mejor director, pero está rodada de una manera que es increíble. Es una película, es un western clásico, es un western increíble y es una gran historia tremendamente, bueno, que hoy en día también puede llegar a ser controvertida, ¿no? Porque hace una representación un poco de los First Nations, como decimos aquí en Canadá, de los aborígenes americanos, aborígenes como gente que viene originalmente de algún sitio. Esto es una película que es controvertida. Es que algunas de las películas que podemos llegar a recomendar aquí en las artes pueden llegar a ser controvertidas en algún momento de la historia, porque claro, nunca se sabe, los gustos cambian, las cosas cambian, y bueno, películas que en su momento parecían estupendas y no había ningún problema, y qué bueno, qué maravilloso, que fuera así y así, y de repente dicen la gente, no, esto obviamente significa esto, significa lo otro, y claro, las cosas cambian de significado. Y entonces, pues nada, como ya sabemos quién, a la hoguera, como se hacía también en España, ¿no? En los autos de fe, en su momento, hace 500 años. Pero bueno, de John Wayne, yo os puedo decir eso. Yo, de películas de cine que pueda recomendar así un poco antiguas, de los comienzos del cine autor, yo les recomendaría las que acabo de decir. La diligencia, The Stage Wagon o The Stagecoach, y The Searchers, Centauros del desierto en español. Y un poco más moderno, ya un poco más, esto todos estamos hablando de películas en blanco y negro, salvo Centauros del desierto. En color, pues claro, Hitchcock rueda en color hasta casi Psicosis. Rueda en blanco y negro hasta casi Psicosis. Una persona que le gustaba mucho el blanco y negro, y durante muchos años el blanco y negro y el color conviven. Vamos a hablar también un poco más cercano a nuestra época. Yo quería hablar con Rami, estaba hablando con él, decía que aunque no ha podido venir, autores significativamente, aparte de los franceses, como son Jean-Luc Godard, de quien les puedo recomendar, como acabo de decir, El final de la escapada, o de François Truffaut, que son autores, Los 400 golpes, de François Truffaut, de, no sé, no podría decirles el nombre en francés, Fahrenheit 451, es otra película también brillante. Y hay muchas películas, Domicilio conyugal, Jules y Jim, otra gran película, y Besos robados. Hay muchísimas películas de François Truffaut que a mí me gustan. Yo os recomendaría, sobre todo si la gente quiere ver cine de autor, hay tantos y tantos autores, que es gente que se considera autor, ¿sabe? Y fuera de la nouvelle vague, fuera de esas tradiciones del cine un poco tan académico, yo, para mí, una persona que siempre me llama mucho la atención, sobre todo dentro del cine, yo que soy un fanático de la comedia,
No se puede hablar de cine de autor sin hablar, sobre todo en el cine francés, de alguien como Jacques Tati. Y con películas como, por ejemplo, Mi tío, o Las vacaciones del señor Hulot, o esto... Bueno, esas dos, por ejemplo, esas dos son dos ejemplos de películas de autor. ¿Por qué son películas de autor? Bueno, pues es que, y claro, y antes que estábamos hablando de Charles Chaplin, es que cuando uno habla de autores, a veces uno habla de gente de gente que se sale un poco de esos parámetros, pero son personas que tienen que dejar una firma muy evidente dentro de su cine, ¿no? Y que son películas que son de un estilo reconocible, ¿no? Como puede pasar, por ejemplo, con películas como Ordet o La pasión de Juana de Arco, de Dreyer. Son películas que no las hubiera podido dirigir, las hubiera podido dirigir otro, sí, pero las hubiera podido dirigir mal. O sea, autor es una persona que utiliza la cámara de una manera concreta para hacer un discurso con la imagen muy marcado y muy personal. O sea, autores, el concepto autoral ahora en día hay muchos autores en este momento contemporáneos, pero yo quería hablarles también de uno antes de que nos vayamos a autores más contemporáneos, sobre todo, bueno, de uno, es que hay tantos de los que hablar, pero sobre todo uno que es fácil de encontrar en inglés, que está muy fácilmente conseguible toda su filmografía y que yo creo que es muy importante y que no se puede olvidar, es Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, hay gente que lo dice ahora, bueno, no es tan increíble, tal, no sé qué. También hablamos de autores cuando hablamos de Coppola. Pero Stanley Kubrick el lenguaje de Stanley Kubrick, ese uso de la cámara es tan personal que es imposible ver una película de Stanley Kubrick sin decir, es Stanley Kubrick. O sea, utiliza una serie utiliza la cámara, hace una serie de usos de la cámara que son muy, muy personales. Hay una cosa que hace Stanley Kubrick que es siempre un traveling, donde hay un personaje que está hablando y se está moviendo y va pues haciendo alguna cosa o diciendo algo o actuando y se va moviendo hacia adelante y la cámara le sigue siempre a la misma distancia. Entonces parece que esta persona está inmóvil, pero el escenario se mueve detrás y da un poco esa sensación. Es una cosa tremendamente kubrickiana, ¿no? Stanley Kubrick es un poco como cine de autor 101, ¿no? Es como, ¿sabes? El abecedario del cine de autor, estamos hablando básicamente, ¿no? Y de películas de Stanley Kubrick que yo tengo que recomendar, bueno, los que tengan un estómago sensible, desde luego que les recomiendo Autor, de cine de autor, 2001. A mí personalmente, cine de Stanley Kubrick que me fascina. Tiene varias películas buenas. Teléfono rojo, volamos a Moscú, que en inglés se llama Doctor Strangelove. Espartaco, que es quizá la menos autoral de todas las películas de Stanley Kubrick. Podríamos hablar de Eyes Wide Shut. Podríamos hablar de Eyes Wide Shut. Fue la última película que hizo. La hizo ya con Nicole Kidman y con Tom Cruise. Yo creo que las dos mejores, bueno, las películas mejor sobre quizá la mejor película que haya hecho en su vida Tom Cruise, que tiene una filmografía que sí, que es un autor muy querido y tal, pero tampoco es que sea para perder la cabeza su forma de actuar ni el cine que ha hecho. La chaqueta metálica de Full Metal Jacket. Tiene unas películas buenas de Shining, que además son fáciles de ver y que a mí me fascina. A mí hay una que me fascina suya, que quizá es la película más difícil de ver suya para mucha gente, que es Barry Lyndon. Y no voy a decir 2001 porque la mayoría de la gente reconoce 2001 como una gran película, pero no voy a entrar en ella porque realmente, o sea, ¿qué más se puede decir de 2001? Ya hemos hablado de ella cuando estábamos aquí el otro día hablando de Arthur C. Clarke, y está basada en la película. Primero se hizo la película y luego se hizo el guión. Arthur C. Clarke hace el guión, pero luego del guión hace la novela, y es donde desarrolla un poco el tema. Bueno, está basado un poco en un relato corto de él, pero luego él colabora con el guión y con el desarrollo de la película, y luego hace 2010 y creo que 2030. Eso lo sabe mejor Rami, que es el experto en ciencia ficción. Esas son las películas que yo recomiendo, ¿no? Quizá ahora está un pelín sobrevalorado Stanley Kubrick. Pues no sabría decirlo. Yo, hay gente, mi amigo Javier Sánchez Cortina, que nos escucha de vez en cuando, me dice que él cree que está un poco sobrevalorado. Bueno, es que es difícil decir que está sobrevalorado, porque hay tantos directores tan buenos que han hecho tantas cosas tan reseñables. Antes que hemos pasado un poco por encima de largo de él, un gran autor, Francis Ford Coppola. De Francis Ford Coppola, que no sé, pues es que es muy difícil recomendar una película que no haya visto todo el mundo, como El Padrino. De una película que no haya visto todo el mundo, El Padrino, 1, 2 y 3. Está haciendo señas aquí Ernesto, que le mola. Eso es cine de autor.
es cine de autor totalmente. Cine de autor, tiene un lenguaje particular, tiene un lenguaje individual muy reseñable y es difícil. Me está haciendo aquí, me estás mandando, ¿qué me estás escribiendo? A ver, espérate que lo leo. Me está haciendo aquí señas. Sí, espérate, a ver qué me... ¿Quieres entrar en el programa? Bueno, te hacemos una entrevista, Ernesto. ¿Te gusta hablar de cine? Sí, me hace señas aquí, dice que sí. Pero bueno, El Padrino es una gran película. El Padrino, mira, un actor contemporáneo que a mí me fascina es Brian De Palma. Brian De Palma, que tiene grandes películas también, como por ejemplo Scarface, que es un remake de la película de Howard Hawks de los años 30, interpretada por Paul Mooney, que es otro experto. Brian De Palma es un experto en hacer remakes de otras películas y hacer remezclas. Yo creo que es uno de los primeros directores realmente posmodernos del cine contemporáneo y del cine comercial, porque por ejemplo, o sea, me estoy acordando ahora de Los Intocables de Elliot Ness. Para mí sí es un autor. Que me denuncie quien me quiera denunciar, pero realmente Brian De Palma para mí es un autor. Tiene un cine muy reconocible, con un lenguaje muy personal, y que un poco le importa nada la comercialidad. El cine comercial yo creo que no le interesa para nada, y sin embargo trabaja dentro de los parámetros del cine comercial, pero un poco como en los límites, ¿no? Como en the fringes del cine comercial. Que me está llamando la atención que todavía sigue haciendo películas, y es una persona, bueno, algunas de sus películas a mí me resultan un poco complicadas de ver, ¿no? O sea, algunas son buenas, otras no son tan buenas. Tiene Fantasma del Paraíso, Obsesión, Carrie es una gran película. Es una gran película. Si no la habéis visto, Carrie, dentro del cine de terror, entre comillas, porque hoy en día yo creo que más que terror da risa. No, da risa no porque sea mala, da risa porque está un poco superada, pero es una película que en su momento, que es revolucionaria en cómo utiliza el lenguaje cinematográfico, Carrie. Y yo creo que es interesante, porque encima es de las primeras películas, es la primera película que se hace además sobre la primera novela famosa de Stephen King, que luego se han llevado, yo creo que se han adaptado casi todas las novelas de Stephen King. Ahora este verano tenemos la de La Torre Oscura, que yo no las he leído. Bueno, yo cada vez que he intentado leer, que me perdone la audiencia, no me gusta Stephen King. Cada vez que he intentado leer algo de Stephen King, no me ha gustado. Pero sin embargo reconozco que sobre sus películas se han hecho, o sea, sobre sus guiones y sobre sus historias se han hecho muy grandes películas. Muy grandes películas. Y a veces películas que dentro de la historia del cine no han pasado con más pena que gloria, pero que luego la audiencia sí las ha recuperado y las ha adoptado, como por ejemplo Cadena Perpetua. O sea, Cadena Perpetua dentro de la historia del cine yo creo que no dice nada. Sin embargo, la audiencia, la gente que va al cine le fascina esa película. Ha estado durante muchísimo tiempo en Internet Movie Database como número 1. Cadena Perpetua, ¿no? Shawshank, en inglés, de Shawshank Redemption, dirigida por Frank Darabont. Darabont podría ser es un director que es un poco autor, pero en realidad tampoco es un gran autor para mí, por lo menos personalmente. Yo creo que es un buen director, creo que es un director interesante, pero no creo que sea un autor, como dicen. Pero vamos, yo creo que no es un gran autor. Pero bueno, tiene películas buenas. Es el productor ejecutivo de la serie The Walking Dead y tiene ese signo suyo muy particular, que le gusta hacer películas emocionales. Le gusta entrar en la dimensión emocional de los personajes y como humanizarlos, ¿no? Como sacar la parte humana. La de Shawshank Redemption, que a mucha gente le gusta mucho, yo creo que es una película que está bien. Creo que es una película que, bueno, en su momento recibió bastantes críticas porque en el fondo están poniendo como... es un poco como muy antisistema, ¿no? Es una película que realmente está criticando al sistema, como que son malos los autores, bueno, los policías, y los buenos son los ladrones, y es al revés, los que deberían de estar en la cárcel son los policías y los ladrones deberían de estar fuera. No es verdad, es muy injusto, sería increíble, es increíblemente injusto. Bueno, me gustaría hablar también cambiando de este tema, porque realmente Frank Darabont no es una persona, es un buen director. La Milla Verde también es otra buena película, es un director bueno, es igual que Robert Zemeckis, no sé cómo pronunciarlo en inglés, y en español se escribe Robert Zemeckis, Back to the Future.
Es un director que, bueno, que intenta, que tiene ramalazos, que eso es otra cosa. Hay gente que, bueno, bastantes directores dentro del mundo del cine que tienen estos rasgos autorales, como puede ser el caso de James Cameron. James Cameron yo no lo considero un autor. Creo que es un tío muy inteligente y hace muy buenas películas, pero no es un director comercial, no es un director que digas es un autor. Tiene un signo identificativo. Un autor, volviendo a lo que hemos dicho antes, un autor es una persona que tiene algo que hace la película diferente, que hace que la película, por eso Brian De Palma, aunque no sea, a veces muchas de sus películas no destaquen por buenas, sí son películas con signos característicos, con detalles característicos. Un autor es una persona, no necesariamente tiene por qué ser un buen autor, puede ser un autor que a veces hace películas malas, como por ejemplo John Waters. John Waters es un autor. ¿Por qué? Porque sus películas son propiamente suyas. Ed Wood es que casi podríamos decir que es un autor. ¿Por qué? Pues porque es un autor, porque sus películas sí tienen esa identidad propia, sí tienen esa identidad diferenciativa, sí tienen esos rasgos de que las hacen, aunque es un autor un poco por accidente, ¿no? Porque sus películas, o sea, es que conseguía hacer películas tan malas que dices que tiene que ser suya, ¿no? Es un poco como al revés, es como una especie de inversión de Fellini o de Antonioni. Es un poco como lo contrario, ¿no? Es una persona que en vez de intentar con sus gimmicks intentar hacer películas buenas, consigue que el hecho de que él esté involucrado en una película, la película sea casi automáticamente mala. Es un poco como al revés. Es como en vez de voy a contratar a Fellini, pues voy a contratar a ese tío. Pero bueno, nunca llegó a estar en esa liga. Pero bueno, Federico Fellini, eso sí que es un autorazo. O sea, amigos, amigas, los que nos estén escuchando desde las artes, por favor, id a ver cualquier película de Federico Fellini, preferiblemente 8,5 y La Dolce Vita. Aunque hay tantas y tantas buenas, La Strada, La Noche di Caviria. ¿Te gusta también a ti? Fellini es un gran autor. Fellini sí tiene esos signos muy característicos suyos. Ahora estoy pasando un poco por encima de esta gente, pero yo creo que tenemos que dedicarle, en el futuro les dedicaremos programas especiales a hablar de Fellini, a hablar de más en profundidad de Orson Welles, más en profundidad de John Ford, pero sobre todo era para daros un poco de tips ahora que estáis en verano y diréis, joder, estoy en casa, me apetece ver algo de cine bueno, estoy saturado de ver cine palomitero de los blockbusters, me voy a dedicar a ver alguna película un poco con una cierta profundidad, ¿no? Pues hombre, pues es que claro, es que joder, Antonioni, El Eclipse. Antonioni, Blow Up. El Eclipse es otro gran director. Es un autor también. Grandes autores. Autores contemporáneos, Ken Loach. Ken Loach, que tiene Sweet 16, Lady Bird, un montón de películas. Es un autor británico. Tremendamente muy comprometido con el cine de carácter social. Con el cine de carácter social de clase obrera, haciendo un discurso cargado políticamente. Aquí en las artes no hablamos de política, pero sin embargo es un autor y es un gran director y yo lo recomiendo porque creo que es un buen director además. Ken Loach se escribe y es grande, muy grande, y hay tantos y tantos. La verdad es que a día de hoy en día cada vez es que, claro, dentro del cine comercial es muy difícil ver rasgos autorales, salvo que vayas a un tío, yo creo que el mayor autor en este momento, así que digas, este es autor, este tío, es casi, estamos hablando casi de un autor, no estamos, bueno, tampoco un autor, no tiene por qué ser necesariamente alguien comparable a Orson Welles, es alguien cuyo cine es reconocible. Un autor puede ser Christopher Nolan. Christopher Nolan es una persona cuyo cine sí tiene una serie de características autorales, más bien a nivel de guión y más bien a nivel de planteamiento de la película, más que realmente a la hora de mover la cámara, porque a la hora de mover la cámara no es tan personal, pero sí tiene una serie de planteamientos, sobre todo a la hora de cortar las películas, de hacer el montaje, que sí se nota esa forma, y sobre todo a nivel de guión. Es un autor que es más bien de lenguaje cinematográfico, es más bien más que de rasgos visuales, es más bien un autor de los que juega con lo que le está diciendo al espectador, con cómo está hecha la película, o sea, un poco con la integridad de toda la película, no tanto con el lenguaje como en el caso de Kubrick, de voy a mover la cámara de esta manera y voy a utilizar pues la fotografía con un revelado tal para que la película tenga esta textura
él tiene una textura, las películas de Christopher Nolan tienen una textura un poco más neutral, y sin embargo se podría considerar casi un autor por el tratamiento del guión, por el montaje de la película. Autores, para mí autor es Woody Allen. Así un poco yendo a algo un poco más light, Woody Allen. ¿Qué películas tienen ustedes que ver de Woody Allen? Pues las últimas no son tan brillantes. Quizá la última gran película que hizo fue Medianoche en París, Midnight in Paris, Vicky Cristina Barcelona. Pero sobre todo yo les recomiendo las de a partir de la época que tiene buena a partir de los años 70 y a partir de que gana el Oscar. Es cuando él realmente dices, joe, vaya pedazo de director. Las primeras películas no son tan reseñables. O sea, El Dormilón, toma esto, de Sleeper, Take the Money and Run, son comedias. Son comedias que son entretenidas, son interesantes de ver, son casi slapstick. Woody Allen es una persona que viene de la comedia de stand-up. Era cómico de stand-up y luego pues esto empieza a actuar y empieza a meterse en el teatro, pero él empieza con el tema del stand-up comedy, con cómico de escenario con monólogos, monologuista, como se dice en España, ¿no? Annie Hall es la película, yo creo que la obra maestra cumbre de Woody Allen es Annie Hall, y es una película que veo y vuelvo a ver y vuelvo a ver y vuelvo a ver y no me acaba de cansar y me encanta. Y es una película, es que claro, o sea, consagró a Diane Keaton, que es una gran actriz. Yo siempre he pensado que es una gran actriz, que está encantadora en esa película. Y es que en esa película, es que yo creo que en esa película está todo perfecto. A mí me fascina Annie Hall. Es una película que a mí me fascina. Y yo les recomiendo a ustedes, gente de la audiencia que nos está escuchando aquí y allá y en todas partes, o sea, si no habéis visto Annie Hall, o sea, ¿qué hacéis aquí? O sea, apagad la radio y a ver Annie Hall. Conseguid Annie Hall como sea. Es una película fundamental de la historia del cine, para mí por lo menos. A mí me parece, bueno, quizá me estoy exagerando porque a mí me parece una película increíble. A mí me encanta Annie Hall. Yo le tengo verdadera devoción a Woody Allen. Otras películas buenísimas de Woody Allen: Love and Death, La última noche de Boris Grushenko, como se llama en español. ¿Qué otras grandes películas podemos ver? Tienen tantísimas películas, buenas. Yo creo que las mejores son las que no se toman tan en serio a sí mismo. O sea, yo creo que que Interiores, después de hacer una película como Annie Hall, se embarca un poco en algo demasiado serio, como es Interiores, que es un homenaje un poco al mundo de Bergman. Y yo creo que ahí se pasa un poco de más. Pero películas como Hannah y sus hermanas, que es otro peliculón. Películas como, acabo de decir, La Rosa Púrpura del Cairo, como Días de Radio, como Selig, bueno, La Rosa Púrpura, voy a decirlos en inglés también para que las podáis buscar. The Purple Rose of Cairo. Otra es la Rosa Púrpura del Cairo, la de Días de Radio, Radio Days. Y otras más. Hay muchísimas películas que les puedo recomendar también. Pues mira, un poco más recientes. Misterioso asesinato en Manhattan Mystery Murder. Una gran película. Otra gran película de Woody Allen, de las últimas que ha hecho, Match Point. Match Point es una película además inteligentísima, rodada de manera tremendamente inteligente. No es una obra maestra para mí. A mí me encantó cuando la vi, pero no es una obra maestra. Pero sobre todo de Woody Allen, que para mí sí es un autor, por el tratamiento de guión, por la forma de rodar, siempre rueda esas conversaciones con una cámara dando vueltas alrededor de las mesas. Es una persona que rueda las conversaciones como no hay nadie en Hollywood, dando vueltas sobre la mesa. Y siempre muy, muy agudo. Sobre todo él es escritor. Él se considera escritor, a él le gusta hacer las películas desde el guión y siempre parte de un guión, nunca parte de un guión abierto o de no tener un guión acabado, como por ejemplo Casablanca, ¿no? Que Casablanca no tenía el guión acabado, o sea, tenía una propuesta y tal, o tenía una serie de ideas y tal, lo tenía más o menos acabado, pero no sabía muy bien cómo lo iban a hacer, y entonces fue un accidente feliz. Porque lo de Casablanca es de esos momentos en la historia en donde se alinean los astros. No es una película de autor, Casablanca, ¿eh? Michael Curtiz no es un autor. Michael Curtiz, que tiene buenas películas, como El ladrón de Bagdad, no es un autor. Es un director
que está bien, pero no es un autor. Un autor, por ejemplo, al que le guste Humphrey Bogart es John Huston. John Huston sí es un autor. Volviendo un poco, yendo para atrás. Pero bueno, es un accidente feliz, Casablanca. Es un accidente feliz donde hay mucha gente que dice, pues ¿cómo es posible que surgiera algo tan maravilloso? Pues porque eran unos buenos autores, unos buenos actores, unos buenos directores, y era gente que tenía mucho oficio. Y tenías, claro, es que ¿cómo te va a salir una película? Es difícil que te salga una película mal, citando o parafraseando a iba a decir Billy Wilder, pero no es Billy Wilder, es Stanley Donen. Cuando le dieron el Oscar a Stanley Donen, dice, bueno, ¿cómo se puede hacer una gran película? Bueno, pues tienes que tener de productor a tal, de guionista, de fotógrafo a tal, de montador a tal, de actores, pues tienes que tener a Gene Kelly, a tal, no sé qué, a toda esta gente. Y luego lo único que tienes que hacer es llegar allí y plantarte allí, y ellos mismos ya pues se encargan de hacer todo. Y tú no tienes que hacer nada, simplemente, como decía él en el Oscar, lo podemos buscar en YouTube, you just have to get the hell out of the way. Simplemente te quitas de en medio y ya, pues esto, hacen ellos su trabajo. Pues un poco puede pensar eso, ¿no? Porque realmente es imposible hacer una tortilla sin unos buenos huevos y unas buenas patatas, ¿no? Y un poco pasa eso. Yo creo, grandes películas de cine, muy pocas grandes películas de cine se han hecho con malos actores. Muy pocas. Sin embargo, se han hecho películas con un guión tal, películas increíbles. O sea, hay películas, actuaciones memorables. O sea, eso puede pasar, por ejemplo, que yo creo que está sobrevaloradísima, personalmente, antes que estábamos hablando un poco de él, y que va a sacar ahora una película pronto, que es Christopher Nolan, The Dark Knight. O sea, The Dark Knight tiene una interpretación que es magistral, que es la del Joker, que es la de Heath Ledger. Que me perdone el que me esté escuchando. Pero tiene una interpretación magistral, y sin embargo, el guión está bien, pero tampoco es que sea la última, el guión definitivo. O sea, no es una película de Charlie Kaufman, no es Adaptation, no es Being John Malkovich, no es Anomalisa, lo siento, no. O sea, no es Charlie Kaufman, no es una película que dices, joder, este es el guión definitivo. Adaptation, el que no haya visto Adaptation, tiene que ver Adaptation. Spike Jonze es un autor. Spike Jonze sí es un autor. Pero claramente, además, y sus películas son personalísimas. Autores contemporáneos en este momento que se puedan ver, pues a mí me fascina Wes Anderson. Wes Anderson, ¿qué películas podemos recomendar de Wes Anderson? Y del que antes estaba diciendo yo, Spike Jonze. Pues de Spike Jonze, las que acabo de decir, Adaptation, que en español se llama El ladrón de orquídeas, A donde van los monstruos, que se llama en español Her. Es una película también muy inteligente, muy interesante, pero a mí la que me fascinó desde el primer momento, y dije, este tío es un fenómeno, no hay duda, sin ir más lejos, Being John Malkovich. Being John Malkovich, aparte, es una de las películas más originales que se han rodado en los últimos 20 años. Originalísima, realmente totalmente innovadora. O sea, ¿a quién se le puede ocurrir una cosa así? Pues solo a él. Ya me está diciendo Ernesto que nos quedan 5 minutos. En 5 minutos os vais a librar de mí. Pero bueno, ¿qué más directores y autores podemos hablar de ellos? Bueno, pues como acabo de decir, Wes Anderson. Wes Anderson tiene películas, ese sí que es un autor, claramente autor. No será un grandísimo, increíble como Antonioni o como Fellini, pero es un autor, para mí. ¿Qué películas tiene? Tiene The Grand Budapest Hotel, que es una muy buena película. Tiene Moonrise Kingdom, que es una muy buena película. Bottle Rocket, que está bien, no está mal, para ser una primera película. Fantastic Mr. Fox también está bien. ¿Qué más películas os puedo recomendar así de él? A mí que me hayan llamado. Bueno, The Royal Tenenbaum, esa está bien. No es una increíble película, la verdad. No está mal, pero bueno, está bien. Tiene películas buenas. Tiene Rushmore, está bien. Tiene unas cuantas. Bueno, de hecho casi toda su filmografía. La verdad es que es un director que tiene películas. Sus películas son curiosas, pero a veces quizá ese estilo que tiene el de cómic, Life Aquatic, Viaje a Darjeeling, todas esas películas, yo creo que son quizá demasiado cómic, son quizá demasiado plásticas. Bueno, él siempre colabora con su hermano, que es el que le da ese toque como plástico, como de cómic, como de algo dibujado, hecho a mano, que le da un poco ese toque. Bueno, antes que estamos hablando de manualidades casi, Tim Burton. ¿Tim Burton es un autor? ¿O pretende ser un autor?
No es un autor como acabo de decir, ¿no? Como Alfred Hitchcock, pero es un autor. Sus películas tienen un sello personal, tienen esa cosa autoral es un cine hecho por un director cuyos rasgos se identifican. Yo, ¿qué les voy a recomendar de Tim Burton? Pues miren, lo que se hayan visto ustedes que les parezca bien, me parece estupendo. Yo sí, una película que puedo recomendar de Tim Burton es Ed Wood. Hablando de antes del peor autor de la historia del cine. Ed Wood es una película fantástica. Y para mí, sin duda, la mejor película de Tim Burton, sin duda. No me gustó, lo siento, a los que le guste, no me gustó Big Fish. Me pareció... Bueno, está bien. Ñoña. No sé si ustedes en México, los que me estén escuchando de México o en Latinoamérica, entenderán lo que es como fluffy, es como blandita. A mí me pareció blandita. Bueno, si les gustan las cosas así un poco melancólicas y tal, no es una mala película, tampoco voy a criticarla, pero bueno, a mí como me la habían vendido tan bien, dije, voy a verla, seguro que es la repera. Pues a mí personalmente no me ha sorprendido tanto. Yo sí tengo que recomendar una película de Tim Burton. Es la película donde menos se excede él. Es Ed Wood. Y la primera película tampoco está mal. Pee-wee's Big Adventure. A los que son fans de Pee-wee Herman, seguro ya la han visto. Pero es una película que realmente... Es una película donde se ven todos los rasgos que tiene él. Y es tan autor que incluso cuando no dirige una película y la produce, sí se nota, o sea, dices, es una película de Tim Burton, como por ejemplo James y el melocotón gigante, o que todo el mundo piensa que es de Tim Burton y no es suya. Pesadilla antes de Navidad. Pesadilla antes de Navidad la produce él, está basado en sus guiones, está basado en sus bocetos, pero no la dirigen, no es una película suya. Pero eso es un autor, una persona cuyos rasgos imprimen tanta de personalidad en la película que es difícil obviar, ¿no? Esto que es difícil decir, bueno, no estoy viendo una película de Tim Burton. Y eso es un poco lo que son los autores, ¿no? Para los que nos hayan estado escuchando durante todo el programa, a mí contándonos las historias de lo que son los autores, pues estamos llegando ya casi al final del programa, nos quedan un minuto. Y nada, ¿qué más los puedo recomendar? Pues miren, pasen un buen verano, nosotros vamos a seguir aquí, la próxima semana estaremos aquí, espero ya, con el Yeti Rami Loaiza, y bueno, Loaiza, como dicen ustedes en México. Y entonces pues continuaremos con nuestra programación habitual, y nada, desde aquí os espero otra vez, una semana más, nada más que despediros. Espero que hayáis disfrutado del programa, no os perdáis la próxima semana, estaremos aquí, estaremos los dos, y espero que hayáis disfrutado de mí hablándoos un poco de lo que es el cine de autor. Pasad bien un buen verano estos días que es caluroso. Los que estéis en Estados Unidos, disfrutad del 4 de julio, que hoy es día 4 de julio, feliz día de la independencia a Houston y a Estados Unidos, que siempre nos están escuchando desde allí, y que sepáis que son nuestros vecinos y os tenemos en gran estima. Así que nada, pasadlo bien y que tengáis unas buenas noches, y aquí estamos una semana más y hasta la próxima semana. Continuamos en nuestro tour por las artes. Regresamos. ¿Tienes un antojo de un pastel tres leches? ¿Un pay de queso con elote?